voy a presentar el simposio Avances e implementación de evaluaciones genéticas y genómicas en ovinos y bovinos. Mi nombre es Alejandro Bossi, yo soy el coordinador del simposio, soy investigador del INTA Chubut y bueno, trabajo con genética y mejoramiento genético animal con énfasis en rumiantes menores. Para este simposio tenemos la participación de 4 investigadores, 2 nacionales, iniciando las ponencias con el licenciado Nicolás Giovannini. Nicolás Giovannini trabaja en el INTA Bariloche, desarrolla programas de mejora genética también en rumiantes menores, tiene una maestría en producción animal por la Universidad Nacional de Mar del Plata y actualmente es el coordinador de un proyecto de INTA de rumiantes menores. Nicolás Giovannini nos estará comentando sobre el proovino, que son ovinos genéticamente superiores. Posteriormente seguirá Gabriel Chiappesoni. Gabriel Chiappesoni es investigador de línea Las Brujas en Uruguay, también es un reconocido investigador con amplia trayectoria en el mejoramiento genético de ovinos, desarrollo de planes de mejoramiento, y bueno, con una importante carrera en línea en todo lo que es el programa de lana y carne de dicha institución. Por otro lado, siguiendo la orden de presentación, estará presentando el doctor Juan Pablo Nani. Juan Pablo Nani trabaja en el INTA Rafaela, él es licenciado en biotecnología y tiene un doctorado en ciencias veterinarias por la Universidad Nacional del Litoral. Juan Pablo Nani nos estará comentando sobre, introduciéndonos a la sección de la genómica, descubriendo ancestros y parientes en base de datos genómicos. Finalizando la ronda de presentaciones, Ignacio Aguilar, otro investigador reconocido de línea Las Brujas, nos estará comentando sobre el efecto de no considerar la consanguinidad en el cálculo de la exactitud en las evaluaciones genéticas tradicionales, BLAP y Single Step GBLAP. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos cuatro conferencistas muy destacados en su actividad, variados temas para presentar desde el punto de vista de la genética cuantitativa tradicional aplicada al mejoramiento genético animal y desarrollos metodológicos que vienen de la mano de la genómica. Es importante que aquellos que quieran dejar sus preguntas puedan hacerlas a través del chat, que al final de cada presentación cada conferencista la estará respondiendo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Nani. Yo pertenezco al grupo de Genómica y Bioinformática de INTA Rafaela y actualmente soy investigador visitante en USDA, en el Laboratorio de Genómica y Mejoramiento Animal en Beltsville. Y hoy les voy a hablar de un proyecto que estuve desarrollando el año pasado, que es básicamente descubriendo ancestros y conectando parientes en la base de datos genómica de lechería de USDA. Como todos sabemos, las evaluaciones genómicas han tenido un impacto significativo en la cría animal y vegetal, al permitir que las estimaciones sean más precisas, ¿sí? Estamos hablando de estimaciones sobre el potencial genético de individuos a seleccionar. Estas estimaciones dependen aún hoy fuertemente de tener pedigrees corregidos y completos, ¿no? Entonces, confirmar, corregir y descubrir los parentescos en una población nos permite tener estos pedigrees más completos. Esto permite también incrementar el volumen de datos fenotípicos que podemos usar en las evaluaciones y también nos permite mejorar la precisión sobre las predicciones que hacemos. Bueno, los primeros métodos que se usaron para verificación de paternidad fueron algunos métodos bioquímicos. Por ejemplo, se intentaba identificar padres a través de los grupos sanguíneos. Luego,
con la llegada de los marcadores moleculares ya se podría tratar de evaluar estas relaciones a nivel de ADN, usando primero marcadores moleculares basados en PCR, como fueron por ejemplo, los microsatélites. Más tarde, ya en los años 2000 y con el desarrollo de los marcadores de tipo SNP, salieron los paneles estándares de la Sociedad Internacional de Genética Animal, que cuentan con 100 y 200 marcadores SNPs y que tienen una alta probabilidad de exclusión parental. ¿Y por qué es importante contar con pedigrees corregidos? Bueno, hay trabajos que muestran que un 10% de error en el pedigree tiene un efecto de entre un 6 al 13% en el cálculo del coeficiente de consanguinidad. También una reducción de entre el 11 y el 18% en la tendencia genética, y se ve una pérdida en la respuesta a selección de entre un 2 a 3%. Descubrir y medir el nivel de parentescos entre individuos es una componente fundamental de los estudios de asociación genética, por ejemplo, donde nosotros necesitamos corregir por estructura de la población para no tener falsas asociaciones o espurias. También es importante en la genética de poblaciones y también en ciencias forenses, por ejemplo. Y básicamente lo que se trata de encontrar es segmentos de ADN que sean compartidos por dos individuos y que provienen de un ancestro en común. ¿Sí? Esto es lo que se denomina idénticos por descendencia, o por las siglas en inglés IBD. También puede existir otro caso en que hay dos segmentos que son iguales en secuencia, pero no provienen de un ancestro en común. Y a esto se lo denomina idénticos por secuencia. Acá en este gráfico tenemos un ejemplo. Está simplificado a un cromosoma por individuo, pero tenemos dos individuos que comparten un segmento, que es este segmento naranja, que proviene de un ancestro en común. ¿Sí? Es decir, estos segmentos son IBD o idénticos por descendencia. El procedimiento que se utiliza actualmente en la base de datos de lechería de Estados Unidos es que cada animal, cuando ingresa a la base de datos para ser evaluado genéticamente, cada animal se verifica en busca de padre y madre, ¿sí? Con un sistema de contar homocigotas opuestos a partir de un subset de marcadores de tipo SNPs. Esto se hace un animal contra todos los animales en la base de datos. Después de esto, los conflictos mendelianos se resuelven y todos los genotipos se imputan a un panel de estándar de SNPs seleccionados, que son 80.000 SNPs, ¿sí? Para luego hacer las predicciones. Estos números que tengo aquí en la parte de abajo son del año pasado. Hoy la base de datos tiene más de 4 millones de genotipos, pero como podemos ver, la proporción de toros y madres validadas es diferente, ¿sí? Tenemos que casi el 90% de los animales de la base de datos son vacas. Menos del 80% tuvo una confirmación de padre y solo alrededor del 30% tuvo una confirmación de madre. La cantidad de genotipos que ingresan a la base de datos sin información es cada vez más grande. Uno pensaría que es al revés, pero en realidad es cada vez más grande. Porque principalmente hay muchos animales genotipados que vienen de países diferentes. Entonces esos animales a veces no están conectados con el resto de la población. Finalmente, el 80% de los terneros que ingresaron a la base de datos sin información de pedigree recibieron una sugerencia de padre, pero por el otro lado solo el 18% de estos mismos terneros recibió una sugerencia de cuál sería la madre. Por lo tanto, acá hay una diferencia donde tenemos muchos animales sin información del lado materno.
Bueno, viendo este problema que la mayoría de los toros están genotipados y entonces es posible descubrir ancestros en las líneas maternas para todos estos terneros que no tienen información de madre. Para esto, en 2013, Paul Van Reyden escribió un programa en Fortran que se llama FixPet F90 o FixPet F90 y este programa usa el método de haplotipos, ¿sí? Que mejora la eficiencia cuando comparado con los métodos que usan solamente eh, SNPs individuales, ¿sí? ¿Por qué mejora la imputación? Porque tener haplotipos permite que más loci y más parientes contribuyan contando los haplotipos en común, en vez de solamente contar conflictos de SNPs individuales. Acá tenemos una representación gráfica de un cromosoma para mostrar cómo funciona el programa. Básicamente, los haplotipos de un individuo se evalúan dividiendo cada cromosoma en ventanas de 150 SNPs. Entonces, para encontrar la contribución materna, una vez que el padre genotipado se confirma, el haplotipo del padre se elimina del genotipo del ternero y se declara una coincidencia si el haplotipo materno que queda coincide con cualquiera de los dos haplotipos del abuelo materno. Luego podemos repetir esto, el mismo proceso, para lograr identificar lo que sería el bisabuelo materno en la siguiente generación. Bueno, la exactitud de este programa es bastante alta, sobre todo cuando se tiene el ancestro genotipado. También es muy alta cuando hay un error claro en el pedigree. Ya cuando nos movemos a animales que están genotipados con un panel de más baja densidad y que han sido imputados, se reduce un poco al 94% para encontrar el bisabuelo materno. Pero estos animales cada vez son menos. Y finalmente, en este último tiempo, nosotros incorporamos nuevas funciones en este programa que permite descubrir otras relaciones, ¿sí? No solo abuelo materno y bisabuelo materno, sino también padres, clones, hermanos, madres y abuelos paternos. Bueno, de esta manera, los abuelos y los bisabuelos maternos que encontrábamos, porque estaban genotipados en la base de datos, generalmente era fácil encontrarlos, pero había un problema que no se podían relacionar con el ternero, porque muchas veces no existía una madre, o a veces una madre y una abuela, que pudiera conectar estas relaciones. Nosotros descubrimos que había en la base de datos más de 300.000 animales, sin información de identificación materna, o sea, sin madre, sin identificación de madre, pero tenían abuelos y bisabuelos maternos, ¿no? Dentro de la base de datos. También encontramos otro subset de animales que eran unos 60.000 abuelos y bisabuelos que no se habían agregado previamente porque sí tenían una madre o abuela asignada, pero no se habían agregado los abuelos o los bisabuelos. Entonces la idea era ahora desarrollar un programa que pudiese crear un identificador para la madre o abuela para poder conectar estos ancestros que teníamos en la base de datos. Para esto se creó un segundo programa que tiene más relación con la estructura de las bases de datos, que se llama FindDam. Este programa se desarrolló para conectar un ternero, justamente sin identificación materna, con sus ancestros a través de lo que nosotros llamamos un ID virtual o un identificador materno virtual, ¿sí? Este identificador virtual básicamente consta de 4 partes. Tenemos las primeras 2 letras, la raza,
código de país, la relación con el ternero que este animal tiene, o sea, acá puede ser DAM, es para madre, puede ser MGS es para abuelo materno, puede ser cualquier, cualquier relación que FixPet puede encontrar, puede ser padre, puede ser, etcétera. Y luego viene el número que nosotros preferimos que sea el número de identificador del ternero. Así podemos tener una consistencia de datos y tracear ese identificador al ternero. Hay que aclarar que hay un sistema similar que ha sido usado en Canadá, pero nunca la información fue liberada al público. Y un paso que hacemos es, antes de crear este ID virtual, se chequea que exista una posible madre en el mismo rodeo, ¿no? Con la misma fecha de parto, que coincida con la fecha de nacimiento del ternero. Y de esta manera encontramos casi 34.000 animales. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo de un animal que no tenía información materna, y luego que nosotros usamos el programa FixPet y descubrimos los bisabuelos y creamos, perdón, los abuelos y los bisabuelos, y creamos información para la madre y para la abuela materna. Y lo que pasó entonces era que antes de descubrir, aquí vemos que toda la información materna no está disponible, el inbreeding o el coeficiente de consanguinidad que tenía ese animal era de 6.9. Entonces descubrimos el abuelo materno, descubrimos el bisabuelo materno y descubrimos también que su abuelo materno era también su padre. Entonces, luego de completar el pedigree, vemos que el coeficiente de consanguinidad de este animal pasó a ser 32.4, ¿no? Este es un caso extremo, pero es un buen ejemplo de lo que perder la información sobre parentesco que se tiene sobre un animal puede llevar a errores que pueden ser más o menos graves. Siguiendo con resultados, este es un artículo que se publicó a principios de este año en Journal of Dairy Science, y ahí mostramos un poco el impacto de descubrir ancestros en las evaluaciones genéticas o tradicionales y genómicas, como está acá. Y bueno, como era de esperar, las confiabilidades para los rasgos de rendimiento aumentaron 6 puntos porcentuales más o menos en promedio, y las confiabilidades genómicas aumentaron un poco menos, pero igual aumentaron alrededor de 1% en promedio. Esto es característica de producción, ¿sí?, de leche, grasa y proteína. El inbreeding también aumentó en promedio aproximadamente un 0.2%, si bien hay casos como lo que mostré antes que son mucho más extremos. Bueno, como resumen podemos decir entonces que FixPet es un programa que es más eficiente comparado con el método que va SNP a SNP, y esto permite cargar los genotipos más rápidamente y evitar demoras, ¿sí?, en la carga de genotipos y el chequeo en la base de datos, especialmente con esta base de datos que crece día a día, y cuando uno tiene que manejar evaluaciones que son semanales a veces y mensuales. Y por otro lado, FixPet también, la ventaja que tiene es que permite descubrir otros parentescos más cercanos y más lejanos también. Mientras desarrollábamos este estudio, también vimos que más del 11% de los animales genotipados no tenían información de madre. De estas se descubrió que el 10% estaban, a su vez, existían en la base de datos, pero no estaba la información. Y para el 90% restante, obviamente, Findam creó una identificación virtual, lo que permitió conectar estos animales con sus ancestros.
Esto a su vez llevó a mejorar las predicciones en los dos lados, más en la predicción tradicional o genética, pero también en la genómica. Y entre otras cosas nos permitió también eh, descubrir apareamientos que no debiesen haber ocurrido. Entonces es una buena herramienta para tener una mejor, un mejor plan de apareamientos. Como, como ya vimos entonces usando estos programas, lo que podemos descubrir es básicamente también los ancestros más rápidamente, y esto va a redundar en una mayor consistencia de la información genómica y de los pedigrees. Para su implementación hay que destacar que siempre habría que priorizar si existe la información de una madre real sobre estos identificadores virtuales. ¿Sí? Es decir, si ya tenemos la información, no vamos a crear una ID virtual, a menos que haya discrepancias genotípicas entre lo que está declarado, ¿sí? Y lo que nosotros encontramos, por ejemplo, entre relaciones de terneros y abuelos o bisabuelos. Y finalmente, los proveedores de los pedigrees van a ser los que tengan la opción final de eliminar relaciones si ellos creen que la información que el programa está brindando es incorrecta. Bueno, sin mucho más para decir, y estos son mis agradecimientos al CDCB, al Servicio de Investigación en Agricultura de USDA y a Oak Ridge, que son los que me financian la estadía en USDA, y obviamente a INTA. Muchas gracias. Provino es el Servicio Nacional de Evaluación Genética de Ovinos. Provino lo hacemos un grupo de genetistas que estamos distribuidos en Argentina, en INTA particularmente, y entre quienes nos repartimos las diferentes razas que participan del servicio. Para contarles el marco en el que nos movemos, este es un mapa de Argentina donde cada puntito verde representa aproximadamente 1000 ovinos. Según SENASA, hacia 2019, Argentina contabilizaba casi 15 millones de cabezas, esto es contando los corderos. Y esas razas, un 11% de la población está en el litoral, representado por la raza ideal y algo de Corridel. En el centro del país tenemos razas más de tipo carnicero, como la Texel o la Hampshire Down. Esas suman un 12% de la población. Y un 63%, o sea, la mayor cantidad, se encuentran en la Patagonia, representado por las razas Corridel y Merino. El resto corresponden a cruzas o de razas de tipo criollos en el resto del país. Casi todas estas razas producen lana. La calidad de estas lanas es un 2%, son lanas que son consideradas fuertes o gruesas. Esas son lanas que son mayores a 32 micras. Después, un 45% aproximadamente corresponden a lanas de tipo cruza fina, entre un 24 y 32 micras. Y el resto corresponde a lanas de tipo finas, que se producen básicamente por la raza merino, que son lanas menores a 24 micras. Estos son algún par de ejemplos de los ambientes en donde se producen los ovinos. Este es un ambiente patagónico, estepario, con una receptividad que van desde 1 a 5 hectáreas por oveja que se necesitan. Este es un típico campo de zona centro del país, con pasturas implantadas, donde permiten el desarrollo de razas más de tipo carniceras, que tienen mayores demandas nutricionales. ¿Y cómo están estructuradas las razas en Argentina? Las razas se estructuran, tienen la típica estructura piramidal, ¿sí? Con las cabañas en la cúspide de la pirámide.
donde se producen generalmente las importaciones de animales, donde se produce gran parte del mejoramiento genético. De ahí salen animales que se venden en pie o vía inseminación artificial para abastecer a los otros estratos. En el centro de la pirámide están los multiplicadores, que justamente lo que hacen es multiplicar la genética que viene desde las cabañas para abastecer a las poblaciones comerciales, que es el gran volumen de ovinos de las razas. Entonces hay un flujo génico que va desde la cúspide hacia las bases y casi nunca va en modo inverso. ¿Cómo fue la evolución de los trabajos en mejoramiento genético en Argentina con ovinos? Bueno, se inician en la década de los 80 con las llamadas pruebas de performance. Están basadas en un concepto muy simplista, en que el ambiente más el genotipo es igual al fenotipo. Entonces, si se mantiene el ambiente constante, todas las diferencias que podemos observar en el fenotipo se deben a efectos genéticos. Entonces, ¿cómo funcionan en la práctica? Se llevan animales de diferentes establecimientos a un único lugar físico. Típicamente se llevan animales al destete y por un ciclo productivo esos animales son seguidos y evaluados y medidos para obtener el mérito genético. Esas pruebas de performance luego evolucionaron a pruebas de progenie. Una prueba de progenie tiene otra complejidad. La idea ahí es, con un lote de madres que están en un solo lugar físico, evaluar carneros provenientes de diferentes establecimientos. ¿Y cómo se evalúan esos carneros? A través de su progenie, como el nombre lo dice. Esa progenie es seguida durante un ciclo productivo y se estima el mérito genético de los carneros. Estas pruebas son realmente muy buenas, se pueden obtener valores genéticos con mucha precisión para los carneros, pero bueno, tienen algunas desventajas como el costo, son evaluaciones que son costosas de conducir, se pueden evaluar relativamente pocos animales, y hay un tiempo importante que hay que esperar hasta que se obtiene el mérito genético de los carneros, o sea, para su posterior uso. Este es un ejemplo de una prueba de progenie, también para ver la importancia que tienen las pruebas de progenie, en un campo de productor. Ahí se pudo ver, se compararon animales de origen importado de Nueva Zelanda con animales de Chile y Argentina. Se pudo ver que los animales locales tenían mucho más valor genético que los importados. En esos importados se gastaba muchísimo dinero en traerlos, y estas pruebas de progenie sirvieron para comprobar que lo que había en la zona era muy bueno. Las pruebas de progenie luego evolucionaron a llevarlas entonces a los campos, a los establecimientos que participaban. Entonces se hacían como pruebas de progenie dentro de cada campo. Entonces algunas de las limitaciones que ya mencioné antes eran salvadas porque los carneros ya entraban a usarse y al mismo tiempo se probaban. Posteriormente se avanzó a una evaluación más a nivel racial. La desventaja que tenían las evaluaciones a nivel de los establecimientos es que los animales no eran comparables entre los diferentes establecimientos, por lo cual se decidió avanzar hacia una evaluación poblacional. Entonces ahí sí, todas las valoraciones genéticas de los animales son comparables entre todos los que participan de la evaluación. Eso fue posible gracias prácticamente al desarrollo de las primeras pruebas de progenie que proveyeron de los links o de los animales conectores necesarios entre los establecimientos para poder llevar a cabo estas pruebas. Acá tengo resaltado que nuestro trabajo es fundamental con las cabañas, porque después automáticamente todo el esfuerzo que se haga aquí se traslada automáticamente a las poblaciones base. ¿Cuántos planteles o campos aprovechan Provino actualmente? Son 60 planteles de todas estas razas, representados principalmente por la raza Merino, la Corriedale, algo de Hampshire Down y de Alitexel.
Contamos aproximadamente con 64.000 animales con genealogía y datos en la base de datos, y si contamos los animales que tienen solo genealogía, duplica este número. ¿Y cómo funciona Provino? Bueno, Provino tiene dos modalidades. Una es el Provino básico, es el sistema más simple de evaluación. Sirve para evaluar animales contemporáneos. ¿Qué significa contemporáneos? Son animales que han sido criados en un mismo ambiente. Son, por ejemplo, todos los machos nacidos en un determinado año. Eso es un grupo de contemporáneos. No requiere genealogía para hacer esa evaluación y se obtiene el mérito genético de los animales. ¿Cómo funciona en la práctica? Se obtienen los datos de campo, ¿sí? El productor pesa los vellones, el peso corporal, y se obtiene una muestra de lana de la zona del costillar. Esa muestra de lana posteriormente va al laboratorio de lanas certificado, y en el laboratorio se procesan y se obtiene la finura y el rinde, y eventualmente algunas mediciones adicionales en base a esa muestra. El mismo laboratorio emite luego un informe Provino con los datos fenotípicos, que son los que se juntaban en el campo, más los datos evaluados de la muestra de lana, y se obtienen los DEPs, ¿sí? El mérito genético de los animales, para las tres principales características económicamente hablando, que es la finura, el peso de vellón limpio y el peso corporal del animal. Y a su vez se construye un índice de selección. La otra modalidad es Provino avanzado, justamente es un sistema más complejo, ya no sirve no solo para evaluar un grupo contemporáneo, sino permite comparar diferentes grupos contemporáneos. Por ejemplo, hacer comparaciones entre machos y hembras, animales de diferentes años, o incluso de diferentes establecimientos. Este servicio requiere contar con la genealogía de los animales, y también se obtiene el mérito genético como producto. Al igual que Provino básico, los datos de campo se toman los datos de campo que ya comenté, sumado a información de manejo. Por ejemplo, si los animales, hay un lote de animales que ha sufrido un manejo diferencial, entonces eso se registra y se envía. Se envía además la información del pedigree o la genealogía, y información del control de parición, o sea, de cuáles animales son machos, cuáles hembras, si han nacido simples, mellizos, o la edad de la madre, por ejemplo. Bueno, esa muestra de lana también es procesada en el laboratorio, y se emite un informe Provino no por el laboratorio, sino por los genetistas vinculados a cada una de las razas. Además de las informaciones que mencioné antes, se agrega información del progreso genético del establecimiento o de la raza. Ese progreso genético permite sondear cómo van siendo las decisiones de selección que se van tomando durante el tiempo. Entonces, para hacer un resumen en cuanto a la precisión de la información, del mérito genético que podemos obtener de acuerdo a la cantidad de información que contamos, en un primer caso, acá hice la analogía con cuán borrosa o clara vemos una imagen. Si consideramos solo la selección visual, podemos tener llegar a tener un 30% de precisión en la medición del mérito genético de un animal. O sea, vemos la imagen bastante borrosa. Si a eso le incorporamos, a la selección visual le incorporamos los fenotipos, esa imagen ya empieza a aclararse, podemos tener una mejor idea de lo que produce el animal. Y si incorporamos la genealogía y a su vez incorporamos, por ejemplo, como en una prueba de progenie, información de los hijos de un determinado carnero, esa precisión puede llegar a ser muy alta, del 90%, por lo cual tenemos mucha seguridad en el animal que estamos eligiendo como reproductor. Este es un estudio que hicimos hace un tiempo para comprobar que el progreso genético que puede ocurrir por selección. Esto fue comparando una majada seleccionada versus una no seleccionada con reproducción al azar.
y pudimos comprobar que por selección y utilizando ProVino se pueden alcanzar estos progresos genéticos en estas características, que son peso al destete, peso a la esquila, a la primera esquila y peso a la segunda esquila. Lo mismo para el peso de vellón limpio y para la finura. En este caso la finura la dirección que tiene que bajar es conveniente, porque cuanto más fina la lana, más valor tiene. Y en números que dieron al final del ensayo, se compararon fenotípicamente los animales y se vio que entre la majada testigo y la majada seleccionada, la majada seleccionada tenía 1,5 kilos más de peso al destete, 2,5 kilos más de peso a la primera esquila, 3,5 kilos más de peso adulto, 140 gramos más de lana limpia y media micra menos. Por ahí algunos progresos parecen no tan contundentes, pero hay que considerar que se están seleccionando todas estas características al mismo tiempo. Otro estudio que hicimos para comprobar, y que es muy importante para nosotros, es acerca del beneficio económico que se logra por implementar un programa de mejoramiento genético. Este estudio lo hicimos con 3 razas, Ideal, Corriedale y Merino, y se evaluó la implementación de un programa de mejoramiento genético durante 10 años, en un horizonte de 20 años, considerando que como veíamos en la estructura racial piramidal, hay un tiempo desde que los animales se seleccionan a nivel de cabañas y que ese beneficio llega a las majadas comerciales. Y se consideró una tasa de descuento del 5% para llevar los beneficios futuros a valores actuales. Todo este trabajo se calculó del beneficio que se logra del trabajo en las cabañas y su implicancia en las majadas comerciales. ¿Qué dio ese estudio? Que el impacto genético del mejoramiento genético fue de 7.7 millones de dólares para la raza Merino, para la raza Corriedale fue casi $1 millón y $120.000 para la raza Ideal. ¿Por qué esta diferencia entre las razas? Bueno, para la raza Corriedale los progresos genéticos no fueron tan importantes como para la raza Merino, por eso esa diferencia. Y para la raza Ideal es una raza que en la estructura piramidal le falta el estrato del medio, el estrato de multiplicación, que justamente no se genera ese efecto multiplicativo y por eso esa diferencia. ¿Hacia dónde estamos mirando actualmente? Estamos empezando a evaluar la posibilidad de implementar selección genómica. La selección genómica se basa en ver a nivel de genoma variaciones puntuales en el ADN y utilizar esas variaciones para hacer selección. Entonces, esa la imagen inferior a la izquierda es un chip de genotipado, es una tecnología que ahí se pone una muestra de ADN y se pueden obtener la información de típicamente 50.000 marcadores para cada animal. Entonces, la idea es construir una población de referencia que se fenotipa y se genotipa, y esa población de referencia se utiliza para hacer las predicciones a los candidatos de selección. Estos candidatos de selección solo se genotipan, por ejemplo, a los días de nacer se pueden extraer una muestra de sangre, se genotipa, y con eso obtener una predicción del mérito genético de esos animales, solo con esa muestra de ADN. Luego esos candidatos de selección pueden eventualmente fenotiparse y utilizarse para recalibrar la población de referencia. Y con eso quería despedirme. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar de este congreso, que sea dentro de esta modalidad. La idea es poder transmitirle la experiencia de unos 20 años, de lo que son las evaluaciones genéticas en Uruguay, en ovinos, un trabajo que venimos realizando entre LINIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es donde yo trabajo, y ven como coautor también al ingeniero Diego Jimeno, que es del Secretariado Uruguayo de la Lana, que es con la contraparte nuestra, que realizamos las evaluaciones nacionales. ¿De qué vamos a estar hablando?
de estos 4 pilares o 4 puntos que identificamos como importantes para el mantenimiento y el éxito de estas evaluaciones genéticas ovinas. Uno es la cercanía, que vamos a ver con el productor, otro el compromiso de las partes, luego una formación continua que tenemos, y luego algunas características que nos han servido como ejemplo. Bueno, en lo que es la investigación en genética ovina en Uruguay, aquí podrán ver que trabajamos con varias razas, desde las lanas finas, desde merino, pasando por las razas doble propósito, las que están más dedicadas a los cruzamientos, tanto terminales como con razas prolíficas, y son más de 17 razas que tenemos en proyectos de investigación. Varias de estas razas tienen evaluación genética. En los últimos años se ha incrementado mucho, desde el 2000, que empezaron las primeras centrales de prueba en las diferentes razas, y en el 2000 se empezaron a conectar las cabañas, se fue incrementando el número de datos, hasta estos últimos años se ha estabilizado, tenemos cerca de entre 10.000 y 15.000 animales nuevos cada año, de eso son 10.000 prácticamente de la raza Corriedale, hoy son más de 80 cabañas que están participando en las evaluaciones genéticas. Aquí pueden ver los datos tanto de animales como de genealogía que hay en las bases de datos que compartimos con el SUL. Estamos llegando prácticamente a los 300.000 animales con datos y más de 400.000 animales hoy con esta nueva generación que están en la genealogía. Aquí ven las diferentes razas que le estaba mencionando, pero la mitad prácticamente ha sido siempre de la raza Corriedale, que es la raza mayoritaria en el país. Otra forma de medir la adopción de estas tecnologías, y acá lo que estoy presentando son datos de la encuesta ganadera nacional en 2016, en realidad se procesó 2017 y 2018, y en una de las preguntas que se hacía era si usaban las evaluaciones genéticas, lo que le decimos las DEP, la diferencia esperada de progenie, para la compra de carneros, y acá lo tengo diferenciado por raza, pero el total es más o menos cerca de un 40% de los productores. Esto es una muestra de más de 1.400 productores a nivel a todo el país, y eso cubría un 48, un 50% de la majada. O sea, hoy la majada de Uruguay, aproximadamente la mitad se estaría cubriendo con animales que pasaron por con carneros que pasaron por las evaluaciones genéticas. Luego acá le mostraba también qué impacto económico tiene esto. El total de carneros que se venden aproximadamente son entre 14 y 15.000 carneros al año, y siendo un total de 6.200.000 dólares al año, lo que significa este mercado de carnero. Bueno, entonces vamos a los puntos estos que mencionábamos como pilares. El primer pilar es la cercanía. La cercanía nos referimos al trabajo dentro de la sociedad de criadores, pero también entre la sociedad de criadores y sus instituciones. Es el trabajo que muchas veces se realiza en oficinas, pero otras tantas en los bretes, discutiendo los criterios de selección, los tipos de los animales. Y bueno, en esa cercanía nosotros hemos tenido diferentes actividades, pero la más importante quizás para poder encaminar lo que es el trabajo de los índices de selección. Aquí siempre le presento una discusión que siempre se plantea, si tenemos que hablar del sistema de producción actual o el futuro, si nos vamos a focalizar en productores comerciales o en cabañas, qué sistema de pago, etc. Y bueno, con eso nos juntamos con las sociedades de criadores en diferentes talleres y vamos definiendo estos diferentes puntos. ¿Cuál es el rol de la raza que ven tanto pura como en cruzamientos en el futuro? ¿Qué categorías de animales, qué tipo de productos sacan? Si es el cordero pesado, llamamos nosotros precoz o super precoz o capones. ¿Qué coeficientes técnicos en esos sistemas de producción tienen? Básicamente, el más importante es lo que llamamos el porcentaje de señalada. Y bueno, la alimentación, qué precios ven a futuro, qué niveles de producción y qué costos tienen. Eso, como les decía, lo hemos realizado en diferentes talleres con la sociedad de creadores. Acá ven varios ejemplos, con la Merilin, con Corriedale, con el Merino, con Texel, donde se definían esos sistemas, y en base a eso nosotros desarrollábamos los índices de selección, que son los que ellos después usan, o sea, esa ponderación económica de los diferentes valores de cría, que son los que después los cabañeros usan y los productores usan para elegir sus animales.
Entonces, como lección aprendida de esta cercanía, primero que el sistema y los objetivos los definimos juntos, productores y técnicos. Tuvimos experiencias de índice de selección que se hicieron desde INIA, por ejemplo, pero sin esta interacción, y su utilización fue mucho menor de la que luego pudimos conseguir cuando hicimos estos talleres más interactivos, donde los productores sentían parte del trabajo. Sabemos que es un trabajo paso a paso. También aprendimos que no hay que forzar a nadie en la participación en estas evaluaciones genéticas, que el que no está comprometido y que no está convencido termina después generando un problema dentro de la evaluación, y que es muy importante lo que es el contacto personal, tanto dentro de los genetistas con los técnicos de campo, y estos técnicos con los cabañeros y con los productores. Y algo muy importante, que en este proceso de 20 años aprendimos un lenguaje nuevo, ¿no? Lo aprendimos juntos, nosotros aprendimos a hablar más como los técnicos de campo y como los productores, pero también los cabañeros y los productores fueron aprendiendo un lenguaje más genético, y hoy tenemos una jerga de cabañero que nos permite comunicarnos mucho mejor. El otro punto que marcamos era el compromiso y la confianza entre los productores y entre los cabañeros. Hoy el sistema de evaluación genética está basado básicamente en autogestión, donde ellos toman prácticamente casi todos los registros a nivel de campo, los ingresan en este software que se llama SULAR, que lo desarrolló el Secretariado Uruguayo de la Lana. Eso se manda por mail a la base central del sur. También vienen datos de Pegri, de lo que es la Asociación Rural del Uruguay, de los animales que son Pegri, que son pocos en ovinos, dependiendo de la raza. También vienen algunas muestras del laboratorio de parasitología, y también de algunas majadas experimentales que tenemos en el INIA, en SUL, Facultad de Agronomía, donde ya vamos a hablar un poco más, pero se toman otro tipo de registros. Bueno, todo eso se junta y se hace la evaluación genética, que se publica aquí en Genética Ovina. Pero es fundamental el trabajo que hacen los productores en sus casas, tomando varios de los registros. Acá no es para verlos todos, pero varias de las características, son más de 20 DEP que se publican en 12 razas. Todos estos que son los más laneros, que lo que es el peso de John sucio, por ejemplo, lo miden ellos directamente, y lo otro se hace todo en laboratorio del sur, y luego algunas características subjetivas que las pueden hacer, dependiendo de la sociedad, los propios productores o un técnico del sur, y todo lo que son las pesadas corporales lo hacen ellos, y lo que es área geográfica y peso de grasa lo hace un técnico de INIA, y bueno, hay otras características como partos múltiples, resistencia a parásitos, y acá aparecen los índices de selección. O sea, como ven, muchas de las características son tomadas por los propios productores. Entonces, algo fundamental para que funcionen estas evaluaciones genéticas es ese compromiso que mencionábamos y la confianza entre las partes. Y ahí algo fundamental son las conexiones entre las cabañas, que es lo que nos permite comparar de una cabaña a la otra. Esto si lo exigimos año a año, y año a año lo controlamos, y ellos tienen bien claro que es responsabilidad de la propia cabaña, la cabaña que no queda conectada queda afuera, y aquí en la imagen pueden ver el ejemplo de las conexiones de lo que es la raza Corrial. Cada redondelito de esto es una cabaña, y cada rayita de esta es un carnero que viajó en una camioneta de un lado al otro. Este es el mejor ejemplo que tenemos de la Corrial, en ese entramado que muchas veces es común en la raza Corrial que compren carneros en común, o sea que un carnero sea de 2 o 3 cabañeros, entonces eso facilita mucho las conexiones, pero incluso en razas más chicas se han ido conectando, o en razas, aquí tengo el ejemplo de la Merilín o de la Texel, ahora hay algunas cabañas más, que tienen que hacer ese mismo proceso y que se chequea año a año con los técnicos del SUL que se estén conectando. Bueno, ¿qué aprendimos entonces de este compromiso? Primero, que cuando empezamos con una raza, lo importante es cuanto antes empezar, ¿no? Y no dilatar mucho en reuniones. El sistema prácticamente todos lo conocen bien, cómo es lo que hay que hacer, se asocian con los técnicos del campo del sur, saben perfectamente cómo hacerlo, y hay que organizarse y decidir qué vamos a medir y medir, no tiene mayores secretos. Después, algo muy importante que nos ha servido mucho es apoyarse en los referentes de cada raza,
Tenemos varios casos de productores que son líderes dentro de su raza, y bueno, ganándose la confianza de estos referentes, ellos son los mejores difusores de esta tecnología, incluso llegando a cambiar su opinión y ponerse a favor de lo que son las evaluaciones genéticas y siendo socios espectaculares en este proceso. Y luego construir confianza para adentro. Cada sociedad de creadores es un mundo aparte, pero hay formas de tratar de que se genere esa confianza. Teníamos, en algunos momentos, en algunas razas demostrábamos el grado de conexión entre las diferentes cabañas, se hacían centrales de prueba más demostrativas, donde se veía como que competían los animales en un mismo lugar, y bueno, es importante la presencia de los técnicos en el campo para que vean que uno está viendo lo que ellos hacen, y que hay cierto control de lo que se hace a campo también. Otro de los pilares que queríamos mencionar es la formación. Uno primero, la formación tanto de los cabañeros como de los usuarios. Aquí tenemos la ventaja en Uruguay que muchos de los cabañeros son profesionales, son agrónomos, veterinarios, muchos técnicos agropecuarios también, que es una carrera intermedia que se realiza aquí en lo que se llama la Universidad del Trabajo de Uruguay, que son técnicos idóneos donde tienen una buena formación para estos temas. Se los capacita además en las primeras etapas para el manejo de software celular, muchas veces al cabañero directamente, pero otras veces a familiares o a la hija del capataz o al capataz, quien esté más afín a manejar ese software, o sea que eso en general no tenemos problema. Un dato curioso, hace unos años nos pidieron de una sociedad de creadores, empezó la Corrial, pero ya lo hemos hecho con Merino y con Dun y con otras razas, un curso de certificación a pedido de la sociedad de creadores, de 1 o 2 días, donde se dan las bases de lo que son las evaluaciones genéticas y cuáles son los principales problemas que se pueden enfrentar, lo que son los grupos contemporáneos, la buena identificación de los animales. Bueno, eso es un curso que lo hacemos varias veces todos los años. Ese mismo curso lo hacemos en las escuelas agrarias y con productores, y tenemos una presencia bastante activa en lo que son las giras nacionales de las razas. Cada raza de criadores hace una gira nacional en otoño, y en general han tenido una gran demanda de lo que son las charlas relacionadas con genética. Y a eso se le suman lo que son los materiales de difusión, seminarios, jornadas, revistas de INEA, SUL, etc. Bueno, y el último punto de lo que son estos pilares que garantizan de alguna forma o que son la base para poder continuar con estas poblaciones genéticas, y que es muy particular en el caso ovino, son lo que llamamos las características estrellas. Y voy a hablar de dos. Una es el diámetro de la fibra, el diámetro de la lana, y otra es la resistencia a parásitos gastrointestinales. El primer caso que quiero mencionar es el diámetro de la fibra. Esto lo que ven aquí es un ejemplo de la tendencia genética de merino australiano. Lo que ven en verde es la población total, generalmente ha ido entre 15 y 20 cabañas, y este es el núcleo nuestro de ultrafino Glencoe, que es de INEA en conjunto con la sociedad de creadores. Y bueno, lo que ha servido de esto es que se ha bajado mucho el diámetro, el menor diámetro es mayor valor de la lana, y lo bueno que tiene esto es que es una característica muy educativa, es una característica de una alta heredabilidad, donde esa mejora genética se ve, decimos que es palpable en los vellones, es palpable en la zafra de lana, cómo se va afinando, y ha servido como para contagiar, para validar, entre comillas, lo que son las evaluaciones genéticas, porque la gente lo ve que en el campo funciona y es mucho más fácil verlo en el diámetro, por ejemplo, que en un peso al destete, que además ha contagiado incluso a las razas que no son laneras, ¿no? O sea, esa validación y el ver que la genética funciona en el campo nos ha servido. Por eso decimos que el diámetro es muy educativo, y además se han visto resultados en los productores comerciales, que son el fin de nuestro trabajo. Acá tengo el ejemplo de un pequeño productor en el basalto nuestro, que es muy extensivo, para lo que son las condiciones en Uruguay, 2 lanarias por hectárea. Ha mantenido desde el 2008 al 2016 4 kilos de lana en
promedio por animal, pero ha ido afinando tanto en adultos como en borregos, en ese dato promedio, y obteniendo en estos predios que son muy extensivos para lo que es Uruguay, entre 84 y 100 dólares por hectárea, y eso básicamente es genética en campos muy extensivos de lo que es el índice CONIAT de Uruguay 50, o sea que es la mitad de lo que es el promedio de Uruguay, o sea que son resultados económicos muy, muy interesantes. Después también lo hemos visto, el diámetro es educativo porque nos ha servido para derribar mitos, lo que es el peso de vellón limpio y el diámetro. Siempre se decía que si íbamos a afinar mucho íbamos a perder peso de vellón. Bueno, eso no ha pasado, sí tiene una correlación genética desfavorable, pero se ha podido bajar diámetro y aumentar peso de vellón limpio. Acá tienen ejemplo para la Corriedale, ven aquí el depth de diámetro y acá el depth de peso de vellón limpio, en el año 94, en el 95, estas son las generaciones, 96, 97, y a medida como cada puntito de eso es un animal evaluado, a medida que pasan los años, cómo nos fuimos yendo al cuadrante que queríamos, que eran animales finos, o sea que estén de aquí para acá, y con alto peso de vellón limpio, ¿no? Entonces, sí se ha podido con genética mover a esos buenos valores, o sea que era lo que se quería. Después otra característica que nos ha servido es el HPG, que son los huevos programa de materia fecal, que es un criterio para la selección de parásitos, para selección contra resistencia genética contra parásitos, y acá lo que se ha visto es en una selección divergente que se ha hecho en el Secretariado Uruguayo de la Lana, en un núcleo Corriedale, cómo acá ven las tendencias genéticas de la línea resistente y la línea susceptible. Esto es la tendencia genética, pero que a veces es difícil verla y en parásitos es mucho más difícil, pero cuando veo los HPG, los fenotipos individuales, acá ven en verde la línea resistente y en rojo la susceptible, a través de los años, en una de las mediciones, HPG2, ven cómo se ha visto fenotípicamente, eso se ha expresado también, y es otra forma de que los productores vean cómo esa mejora genética se ve traducida también en el campo. Bueno, y para terminar, acá les pongo una foto de un artículo australiano de lo que es la oveja del futuro, ¿no? Y es la que nosotros estamos diseñando o queremos diseñar junto a las cabañas. Acá está, me gustó porque está referido como si fuera un auto y usa varias de los criterios de selección, los objetivos de selección que tenemos expresados de otra forma que es muy interesante. Y básicamente nosotros también estamos en ese camino, generando núcleos informativos en las diferentes razas. Estos son núcleos que son tanto de INIA como son majadas, que funcionan como cabaña, tanto en INIA del Sur como Facultad de Agronomía, apoyadas por proyectos nacionales y europeos como el Smarter o el Gas2Gas, y sirven para medir otras características que son todas esas nuevas cosas que le vamos agregando a los animales: resistencia a parásitos, eficiencia de conversión, emisiones de metano, calidad de cañal, carne, temperamento, producción de leche, etc. Y todo esto sirve para las evaluaciones genómicas, para generar las poblaciones de referencia en las diferentes razas. Bueno, entonces vemos que por más que hay nuevas tecnologías, los principios que queremos usar son siempre los mismos, que son la base para este progreso y son las bases para poder afianzarse también estas nuevas tecnologías. Y para terminar, siempre nos gusta poner esta frase, que se la robamos a Agustín Blasco, que dice que el mejoramiento genético es 95% sociología rural y 5% tecnología, incluido el BLAB. Hoy con la genómica capaz que subió a 5,6%, pero siempre sigue siendo muy importante en lo que es la mejora genética, la sociología rural, porque son ellos los que toman realmente las decisiones de mejora. Bueno, muchas gracias a la organización de Congreso, y bueno, quedaremos abiertos luego para la discusión y las preguntas. Bueno, muchas gracias al comité por la invitación, al comité organizador. Mi nombre es Ignacio Aguilar y voy a estar presentando este trabajo, que estos son los coautores que forman parte
del mismo. Eduardo Fernández de Argentina, Agustín Blasco de España, Olga Rabañolo, que es colega mía acá niña, y Andrés Legarra del INRA de Francia. Primero que nada, este es un trabajo que presentamos en una revista el año pasado sobre esta misma temática, así que bueno, acá pueden ver la publicación, está publicado en el Animal Biology and Genetics, y básicamente voy a estar hablando de cómo considerar consanguinidad cuando calculamos precisiones en modelos tanto BLAP como single-stage BLAP. La motivación, en primer lugar, hace muchos años, cuando empezaba a trabajar en las evaluaciones, nos encontramos con algunos inconvenientes, que teníamos animales con precisiones o exactitudes negativas. Y bueno, en ese momento se sugirió que podían ser algunos errores de redondeo, pero bueno, nos quedamos bastante conformes y de la revisión que hicimos en función de los resultados que teníamos y qué animales tenían esas particularidades, encontramos que esos animales generalmente eran animales consanguíneos y muy distantes, o sea, muy lejos de lo que son los fenotipos. Y lo que observamos es que, bueno, y revisando materiales, literatura, que no estábamos haciendo una corrección por la consanguinidad, por lo tanto, cuando hacíamos una corrección, como vamos a ver más adelante, esos valores desaparecían. Más recientemente, con lo que es la selección genómica, nos hemos encontrado nuevamente con este tipo de problemas, en donde tenemos individuos, cuando estábamos haciendo predicciones como metodología GBLAP, que teníamos animales con exactitudes negativas. Por lo tanto, queremos ver cómo es ese cálculo de exactitudes en modelos que estamos trabajando con matrices de parentesco basadas en información genómica. Y bueno, ahí la pregunta que teníamos es qué F deberíamos usar. ¿Es el F de pedigree? ¿Es el F genómico? Etcétera. Y bueno, parte de eso fue la motivación que nos llevó a esto. Por lo tanto, el objetivo de la presentación es revisar la teoría de predicción enfocado principalmente en lo que es hacia el cálculo de exactitudes o repetibilidades, presentar las formas correctas, cómo debemos considerar la consanguinidad para el cálculo de las mismas, y comparar resultados en un contexto de BLAP o single-stage BLAP. Bueno, las evaluaciones genéticas, el propósito que tienen es predecir valores de cría, y como estamos haciendo predicciones, esto sí va asociado a cierta incertidumbre, y esa incertidumbre la podemos ver o resumir en lo que es el cálculo de exactitud, tanto sea expresado como exactitud o repetibilidad, que comúnmente en ganado lechero se presenta. Y esa exactitud condensa la incertidumbre de toda la información que tenemos para la predicción de ese valor de cría. Podemos, siguiendo la teoría de modelos mixtos, nosotros tenemos nuestras ecuaciones, podemos hacer la inversa de nuestro sistema de ecuaciones, obtenemos los errores de predicción, las varianzas de los errores de predicción, y podemos hacer un cálculo de esa precisión mediante esta fórmula, que es 1 menos la relación entre la varianza del error de predicción dividido por la varianza multiplicado por 1 más la consanguinidad. Entonces, bueno, a nivel histórico, por simplicidad, diríamos, no se ha incluido la consanguinidad en los cálculos de exactitud. Y esto, o sea, se ha asumido que los animales eran no consanguíneos. Y por otro lado, tampoco la consanguinidad se ha incluido en lo que es la construcción de las matrices, la inversa de la relación de parentesco a la -1, siguiendo las reglas conocidas, desarrolladas por Henderson. Y esto, bueno, en parte pienso que ha sido porque originariamente los cálculos para calcular consanguinidad tienen un costo computacional elevado. A su vez, usar matrices, las inversas de esas matrices con consanguinidad o sin consanguinidad, poco cambio tenían en lo que eran las estimaciones de los valores de cría. Y por otro lado, rutinariamente los cálculos de exactitud generalmente se utilizan aproximaciones. Por lo tanto, hoy la situación ha cambiado y hoy tenemos algoritmos muy eficientes para el cálculo de estas consanguinidades y diferentes paquetes de software que hacen incluso el cálculo de estos valores en poblaciones relativamente grandes. Por lo tanto, lo que hemos visto, lo que ha pasado, o por lo menos en algunos de los programas que nosotros trabajamos, es que hemos estado trabajando con aproximaciones por no considerar la consanguinidad. Una es la varianza del valor de cría verdadero, y por lo tanto, vamos a ver más adelante, estamos utilizando un divisor que es el incorrecto, y otro es en las reglas de la construcción de esta matriz de la inversa de parentesco.
O sea que cuando pensamos que estamos teniendo cálculos de exactos, de precisiones, en realidad, si estamos violando alguno de estos dos supuestos anteriores, seguimos usando lo que son aproximaciones. Y bueno, la exactitud es una medida de la precisión de la estimación de valor de cría. Esto es muy groseramente un repaso. Es la correlación de cría entre el valor de cría verdadero y el estimado. Y siguiendo Henderson, podemos llegar que, bueno, es la fórmula que presentaba anteriormente. En este caso estoy hablando de repetibilidad, o sea, el cuadrado de la precisión al cuadrado. Y bueno, es lo que vamos a seguir hacia adelante. Entonces, en general, lo que se ha asumido es que la varianza del valor de cría verdadero corresponde solo a la varianza sigma por U, la varianza genética aditiva, y esto resulta en una fórmula que, bueno, como vemos acá, es una fórmula incorrecta porque está considerando lo que es el incremento en variación debido a los animales consanguíneos. Pero por lo tanto, nosotros vimos que esta varianza depende de cada individuo, o sea, esto tiene que estar multiplicado por la diagonal, o sea, la consanguinidad de ese individuo o el autoparentesco. Por lo tanto, esta es la expresión la que debería ser la correcta. Y esto es una de las aproximaciones que tenemos. Entonces, cuando estamos hablando de BLAP, queda claro que esa diagonal o ese autoparentesco que modifica nuestro divisor va a ser la diagonal de la matriz de parentesco, que es 1 más la consanguinidad calculada en base a relaciones de pedigree. Cuando estamos hablando de un GBLAP, podemos tener nuestra matriz de parentesco calculada en información genómica. Si tomamos la diagonal, sería nuestro multiplicador de esa varianza genética aditiva. Y en el caso de estar trabajando con Single Step GBLAP, tenemos una matriz H que condensa ambas matrices, la matriz de parentesco en pedigree y la genómica. Y bueno, el elemento de la diagonal sería el que estaría multiplicando en forma correcta para tener el divisor, para seguir con la teoría de los mixtos. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tenemos? Por un lado, los modelos BLAP que se basan en genealogía, cuando no consideramos en el denominador, acá tenemos las dos fórmulas y claramente, matemáticamente, podemos ver que vamos a tener un denominador menor, por lo tanto, estas estimaciones de exactitudes serán sesgadas y siempre serán menores para los animales consanguíneos. Cuando estamos en GBLAP, acá tenemos mayor variabilidad en consanguinidad, tenemos valores de consanguinidad que pueden estar por debajo y por encima, o diagonales por debajo y por encima de 1. Entonces, no considerar esta diagonal en el denominador va a hacer que vamos a tener también exactitudes sesgadas, pero van a ser menores y mayores, o sea, el sesgo va a ser hacia ambos lados. Y en el caso del Single Step GBLAP, esta matriz vamos a tener que depender o diferenciar si es un animal genotipado o no genotipado. Entonces, para un animal genotipado, siguiendo la definición de lo que es esta matriz H, va a ser la diagonal de G para un animal genotipado, y para un animal no genotipado esto va a constar de lo que es el pedigree tradicional o la consanguinidad tradicional basada en el pedigree, más desviaciones debido a la desinformación de los individuos genotipados y dado por las relaciones de parentesco que ellos tienen con los no genotipados. Ese era el primer efecto que tenemos. El segundo efecto es ¿qué pasa cuando estamos construyendo estas matrices de parentesco de la A y no consideramos consanguinidad? Bueno, esto es muy groseramente lo que Henderson propone en su trabajo en el 76, de cómo construir esta matriz en forma directa, sin necesidad de estar haciendo el inverse, que consta por dos matrices, una diagonal que es D y una T. Estas matrices T son conocidas, son construidas animal por animal en la medida que vamos leyendo el pedigree y se van acumulando. Y esto es un algoritmo muy eficiente que podemos construir estas matrices, tanto sea para construirlas en forma raras o para utilizarlas en procesos iterativos de iteración en datos. Entonces, esta matriz D es lo que va a cambiar cuando consideremos o no la consanguinidad, y por un lado, cuando consideramos la consanguinidad, lo que vemos es que la matriz D incluye la consanguinidad del padre y de la madre, ¿correcto? Y cuando no estamos considerando consanguinidad, lo que vamos a tener van a ser solamente tres valores, que va a ser 2, 4 tercios o 1 tercio, que depende si conocemos padre y o madre. Por lo tanto, el único cambio que tenemos que hacer es, para construir una matriz A inversa con la consanguinidad, es tener previamente calculado ese vector de consanguinidades para poder calcular la varianza del muestreo mendeliano en esa matriz D. Por lo tanto, tenemos dos matrices que son aproximadas y lo vamos a llamar asterisco a esas matrices que no son las reales, que es una matriz aproximada, no es la A inversa tal cual
está definida. Y esta inversa obviamente no va a resultar igual a la matriz original. Y esto ya ha sido establecido revisando la literatura de años atrás, por ejemplo por Golden, donde ya establecía y veía este tipo de situaciones. O sea, que vamos a tener una matriz de parentesco que va a ser diferente. Por lo tanto, en el trabajo lo que hicimos fue comparar distintas alternativas. Hicimos el cálculo de la matriz inversa de la relación de parentesco, y esto lo hicimos con el método considerando consanguinidades, y es la matriz correcta, la verdadera, vamos a decir. Por otro lado, hicimos una matriz que no considera las consanguinidades, y yo lo voy a llamar A asterisco, la -1. Y luego lo que hicimos es hacer las inversas de estas matrices. O sea, esta matriz que la tengo guardada la voy a invertir. ¿Para qué? Para obtener la matriz original. Y utilizamos lo que son las matrices raras, que bueno, que tienen ciertas ventajas computacionales y que en particular nos va a devolver todos los elementos de la diagonal que son los que queremos estar comparando, que son las consanguinidades, ¿verdad? Entonces, esta a la -1, si yo la invierto por esa metodología, puedo obtener la matriz A, y lo mismo, la A asterisco -1 la puedo invertir, y voy a tener una matriz, la voy a llamar asterisco, que es aproximada. Y luego hicimos el cálculo de exactitudes con las dos formas alternativas. Lo primero que vimos y que nos llamó la atención es que, bueno, acá tenemos, esto es un ejemplo de ganado holando uruguayo actual, que lo que tenemos en el eje de las X es cuál es la consanguinidad o la diagonal de esa matriz de parentesco real, calculada, por ejemplo, en base a la genealogía, y lo que tenemos en el eje de la Y es cuál sería el valor de esa A asterisco o esa A aproximada. Lo que primero observamos es que animales que son consanguíneos, incluso vamos a no estar considerando la consanguinidad en esa inversa, igual resultan en tener animales consanguíneos. Pero lo que tenemos es una sobreestimación de los niveles de consanguinidad. Por ejemplo, animales que tenían una consanguinidad de 0, y son todos los que están con una diagonal de 1 acá, vemos que tienen valores siempre diferentes de 1. Uno esperaría que estos fueran 1. O sea, lo que estamos observando es que el haber ignorado la consanguinidad de padre y madre en los cálculos de la inversa de la matriz de parentesco resultó, luego de invertir esa matriz, en elementos que son mayores a 1. Por lo tanto, podemos decir que estas dos matrices, en teoría, van a ser diferentes y van a tener algunas consecuencias. Y esto, bueno, vamos a ver que podemos estar penalizando las exactitudes de animales consanguíneos. Por otro lado, cuando vemos lo que es una matriz H, bueno, ocurre algo similar, pero ahora tenemos sobreestimaciones y subestimaciones en algunos casos, y por lo tanto, nosotros cuando estamos construyendo esta H, básicamente la A asterisco va a ser la matriz que vamos a estar modificando, pero también lo que vimos que elementos que son de los animales genotipados también han sido modificados. O sea, el bloque de esta matriz H que corresponde a los animales genotipados también se vio modificada. Bueno, cuando esto lo llevamos a ver lo que son las precisiones, lo que observamos, acá tenemos dos escenarios. BLAP Reliability vendría a ser un escenario donde estamos considerando un modelo solo con información de fenotipos y de pedigree, y esta información de single step incluimos la información genómica. Lo que vemos acá es que en todos los casos siempre esto es la precisión real, llamémosle, y esta es la precisión cuando utilizamos un método aproximado. En todos los casos estamos viendo que tenemos una subestimación de las precisiones. E incluso algunos animales que se ven acá, lo que estamos observando es que tenemos precisiones negativas. Y eso era un poco lo que nos pasaba cuando estábamos haciendo esas predicciones con GBLAP. Cuando vamos a modelos de single step, lo que vamos a observar es que por un lado tenemos subestimaciones, pero también tenemos sobreestimaciones. O sea, que el haber considerado esas matrices en forma diferencial hace que las precisiones que estemos estimando estén sesgadas para un lado y para el otro. Luego nos fuimos a un ejemplo que es de conejos, que tiene una particularidad que son muchas generaciones, son cerca de 40 de generaciones, con un grado de consanguinidad muy importante en las generaciones recientes, y lo que vimos también es lo mismo. O sea, cuando estamos calculando esa matriz de parentesco sin consanguinidad, resultan en valores en esa inversa aproximada que son extremadamente inflados, y eso tiene esas repercusiones. Por ejemplo, en estas gráficas vemos tres escenarios. El escenario en la parte inferior es un escenario, vamos a decirle, por default o inicial, en donde no tiene ninguna corrección, y lo que uno ve es que las precisiones
en promedio van cayendo en la medida que aumentan las generaciones, lo cual eso no era lo que uno esperaría. Luego, en la gráfica del medio, lo que se hizo fue una corrección, incluyendo en el divisor la consanguinidad de esos individuos, pero como veíamos, la consanguinidad de los individuos generalmente está muy sobreestimada y nosotros estamos dividiendo por un divisor incorrecto, que era la consanguinidad observada, basada en el pedigree. Por lo tanto, también teníamos casos en que estas precisiones iban cayendo en forma con el paso de la generación, y lo cual no era lo buscado. Y por último, en la parte de arriba, la gráfica de arriba, es el modelo en donde tiene ambas correcciones, tanto sea la corrección en construir una A inversa considerando la consanguinidad, así como utilizar el divisor correcto cuando estamos haciendo esos cálculos. Resumiendo, ¿cuáles son los efectos que tenemos por ignorar las consanguinidades? Bueno, en modelos BLAP, y le llamamos BLAP a modelos que no incluyen información genómica, sistemáticamente estamos reduciendo las exactitudes para animales que son consanguíneos. En modelos de single step, que incorporamos información genómica, se van a producir sesgos en exactitudes, pero como veíamos anteriormente, en ambos sentidos. Y lo que podemos ver que para algunos animales que tengan muy poca información, entonces y si tenemos el efecto conjunto de ambos factores, por ejemplo, el error de predicción aproximado, que resulta de una matriz que no consideró la consanguinidad, y un denominador incorrecto, podemos llegar a tener casos en los cuales la varianza del error de predicción es mayor a la varianza genética aditiva y por lo tanto matemáticamente va a generar valores que son negativos, lo cual no es lo buscado. En resumen, bueno, tenemos actualmente un bajo costo computacional para incluir F, o sea, tenemos algoritmos que son muy eficientes, como decía anteriormente, para poder calcular estas consanguinidades, incluso para poblaciones de millones o varios millones de animales. Por lo tanto, la recomendación es siempre incluir el F para crear la A a la -1, o en su defecto la H a la -1. La no inclusión de estas consanguinidades nos va a generar sesgo en esas exactitudes cuando estamos calculándolas en forma analítica. Y la inclusión de F, a su vez, en valores o en modelos que son de single step, nos va a estar corrigiendo por posibles problemas de convergencia. Esto, por ejemplo, se ha visto en ganado lechero en varias evaluaciones, en donde la no inclusión de estos Fs o de estas consanguinidades en los sistemas de ecuaciones generaba problemas grandes en convergencias, y luego de la inclusión de la consanguinidad en el modelo, esos problemas no desaparecían. Y por último, bueno, uno de los objetivos que nosotros estábamos trabajando era poder modificar y tener software que nos pudieran permitir y poder hacer estos testeos, y bueno, en la actualidad los programas de la PF90 del grupo de la Universidad de Georgia hoy ya tienen soporte para poder tanto sea calcular consanguinidades, así como calcular inversas, tanto sea de la matriz A o de la matriz H inversa con consanguinidades, y también poder tener cálculos de exactitud utilizando las fórmulas correctas. Bueno, con esto sería todo, así que bueno, muchas gracias por la atención y quedo luego a las órdenes para preguntas, consultas o aclaraciones, así que bueno, muchas gracias. Quería agradecerle a nuestros invitados por las excelentes ponencias, a mis dos compañeros de trabajo, Juan Pablo y Nicolás, y agradecerle a Ignacio y a Gabriel, hermanos de Línea Uruguay, que nos dieron tan prestigiosa esta sección, prestigiaron nuestra sección, y la verdad que son temas un poco variados, pero muy interesantes. Nosotros tenemos una ronda de preguntas de 10 minutos aproximadamente, por lo cual ustedes, los participantes del simposio, pueden hacer preguntas en el mismo lugar, debajo de la pantalla, y nosotros vamos recibiendo las preguntas y vamos interactuando con los conferencistas. Mientras tanto, y mientras llegan algunas preguntas, yo voy a iniciar a romper un poco el hielo y voy a ir preguntando un poco por cómo fue el orden de las presentaciones, iniciando por Juan Pablo. Desde ya agradecerte por tu participación y te quería preguntar
si bueno, cuando empezaron a desarrollar este algoritmo y a aplicarlo, detectaron muchos errores en los pedigrees de las genealogías de las asociaciones, y bueno, y si en el caso que los hayan detectado, esto tuvo algún efecto, obviamente después en las evaluaciones genéticas. Y una pregunta que viene a tono, porque bueno, en mi experiencia con evaluaciones genéticas en bovino, cuando se empezaron a implementar las evaluaciones genómicas, se empezaron a ver que muchos toros de central, con muchísimos hijos evaluados, con muchísimas dosis de semen vendida, empezaron a ver que realmente había muchos cambios que no eran, había unos errores de detección de genealogía que vos habías comentado en tu presentación. Bueno, gracias Alejandro por tu pregunta. Nosotros tenemos esta base de datos que está viva, entonces ya agarramos la base de datos con la parte más gruesa de errores de pedigree corregido, ¿no? Por el sistema que ya está en lugar corrigiendo ese tipo de errores. Generalmente yo sé que los errores están en torno al 10%, 10-15% de los errores de pedigree. En la parte de las estimaciones del mérito genético de algún toro en particular que haya cambiado mucho, no es muy probable porque, por un lado, lo que sí puede cambiar es mucho el inbreeding en un animal al corregir la genealogía, y el inbreeding a través del pedigree es lo que se usa para darle un peso, digamos, al mérito genético final, digamos, de un toro. Por otro lado, esos toros generalmente están genotipados, entonces es muy poco probable encontrar algún toro que tenga un cambio grande, como que en el ranking pase de una punta a más abajo o a la otra. No sé si contesté a tu pregunta. No, sí, obviamente que ya estamos en una etapa ya más avanzada de todo el desarrollo genómico, obviamente que se están mejorando las estimaciones, pero bueno, al inicio muchos toros al hacerse el genotipado vieron que había muchos errores, realmente se confirmaron muchos errores de los que se sabe de la teoría, de entre un 6 y un 10%, y obviamente que no afecta por ahí los DEPs, pero bueno, en muchos casos se abrieron hasta líneas genéticas que estaban poco exploradas, en poblaciones bastante cerradas desde el punto de vista del parentesco, pocos fundadores, entonces eso trajo aparejado con lo que se empezaron a usar algunas líneas que por azar realmente se dieron cuenta que se habían usado porque eran desde algún punto de vista productivos muy eficientes, y bueno, que al representar a otros linajes, otras familias, bueno, que se intensificó mucho el uso. Pero bueno, y este programa que vos me decís, que vos comentabas, ¿esto está disponible? ¿Está incorporado en algún programa? ¿Es de libre acceso? La idea es que esté disponible en breve. Si alguien lo quiere solicitar por email, un mail puede entrar a la página del Laboratorio de Mejoramiento Genómico de USDA y solicitarlo por mail. En breve va a estar online el programa. Y la idea también es desarrollar un programa más completo que a partir de animales genotipados sin un pedigree detrás se pueda crear todo un pedigree, ¿no? Describiendo un poco las relaciones, los parentescos que hay ahí atrás. Gracias. Y bueno, siguiendo la ronda de presentaciones a Nicolás, y por ahí también generando un poco el debate con Gabriel, que son temas muy relacionados y obviamente que en algunas cuestiones son situaciones hasta contrastantes de la cantidad de animales evaluados en ovinos en Argentina y en Uruguay. Bueno, y también esa explicación se puede dar por el tipo de estructura que tenemos nosotros, que son pocos animales, pocas cabañas, pero con muchos animales. Yo me quedaría, Nicolás, que ir más para el lado de cómo ves el tema terminaste hablando de selección genómica, cómo estás viendo que el desarrollo con la cantidad de datos que tenemos evaluados, donde realmente todavía hay mucho para hacer en evaluaciones genéticas tradicionales, ¿cómo ves el desarrollo de la evaluación genómica en ovinos en la Argentina, principalmente en las razas
más difundidas, como las Merino, el Corriedale, y si pensás que, bueno, qué beneficio puede traer el uso de información genómica en características que no estén relacionadas directamente con la producción de lana, ¿no? Esa característica que Gabriel nos decía de alta heredabilidad, fácil de trabajar. ¿Cómo ves eso, Nicolás? Bien, sí, como vos decís, es una tecnología que ya está siendo probada en un montón de especies, en algunas con mayor impacto que en otras. Particularmente en Argentina estamos haciendo, en paralelo que esto va avanzando, estamos haciendo algunos estudios sobre el costo-beneficio de la incorporación de estas tecnologías a los programas como los de Argentina, de mejoramiento como los de Argentina. Pero lo que veo es que, sí, en caracteres tradicionales como son los de lana o los de carne, son características que tienen heredabilidades medianas a altas y encima los ovinos en particular tienen intervalos generacionales cortos, entonces es más limitado el impacto que se podría tener por la incorporación de selección genómica. Pero a su vez, al mismo tiempo, tiene otros beneficios como trabajar características no difíciles de medir o de baja heredabilidad, como las características reproductivas, o esta característica de robustez que se está empezando a definir, que todavía no hay una claridad de cómo definirla, pero son características que incorporan a su vez muchos caracteres, pero bueno, se podría utilizar la genómica en ese sentido. Y a su vez también para lo que es corrección de pedigrees, que sabemos que hay bastante error, ahí podría tener también un beneficio incluso en las precisiones de estimación de los valores de cría. Hoy por hoy es una tecnología que todavía nos resulta cara, pero yo creo que los costos van a seguir bajando y hay que estar preparados y obviamente le vamos a sacar el jugo a esa tecnología también. Gracias, Nico, y siguiendo con Gabriel, la verdad que también agradecerle nuevamente, y algunas cosas me llamaron la atención, y bueno, con Nicolás también trabajamos en mejoramiento genético, somos el equipo de Provino, y sabemos que aparte de esa investigación tenemos que hacer mucha extensión en el territorio y con mucho trabajo con productores, con asociaciones de criadores. Y bueno, me llamó la atención principalmente que independientemente de la raza, hay mucho uso de la información genética generada a la hora de incorporarla, de tomar las decisiones de selección, ¿sí? De decir, bueno, realmente voy a comprar un carnero, bueno, realmente en los remates, y eso es medio que nosotros lo venimos viendo acá en algunas razas, en algunos remates hemos visto que tienen algunos DEPs, y principalmente algunas razas carniceras, pero en realidad quería resaltar con lo que cerraste, Gabriel, del tema sociológico del mejoramiento genético, que mucho es con el diálogo, y que por ahí eso puede explicar, esto más que pregunta, es una conversación, que puede explicar la importancia que hoy tengan 297.000 casi registros de fenotipos colectados en los campos, tengan mucha adopción de la tecnología, y tal vez puede ser mucho trabajo de campo, que realmente es una cosa que por ahí, a diferencia de nosotros acá en Argentina, las distancias entre las cabañas, los centros de investigación son más cortas, y nosotros tenemos por ahí entre cabaña y cabaña tenemos 400, 500 kilómetros, 1000 kilómetros y pocos técnicos en el territorio. Pero realmente la pregunta es si realmente si ustedes ven que el productor usa los DEPs a la hora de tomar la decisión de selección, o sea, va más allá de tener la evaluación genética, que por sí sola la evaluación genética no te va a promover el mejoramiento genético, pero si realmente haces buen uso de la información, en la práctica eso generalmente te promueve el mejoramiento genético. ¿Ustedes ven que sea así? Bueno, gracias Alejandro de nuevo por la invitación y por poder participar acá. Y sí, hay que ver un poco las diferencias que hay entre Uruguay y Argentina. Tenemos muchas cosas parecidas, pero como decías, vos decís 1000 kilómetros de la cabaña, eso me dio para ir a la cabaña más lejos que tengo yo y volver, ¿no? En el día. Entonces hay otra realidad, y además nosotros contamos con un instituto que es el Secretariado Uruguayo de la Lana que hace también transferencia y extensión, ¿no? Ahí también hay otro diferencial, y cabañas muy comprometidas, especialmente las razas, lo que es Merino y Córrida, el Imerilín, te diría, son de las razas que más están comprometidas con la evaluación genética,
y ellos mismos terminan, además de ser difusores de las genéticas, también difusores de estas herramientas, ¿no? Los propios cabañeros terminan siendo multiplicadores de esta herramienta. En el caso de las cabañas, que es lo que podemos cuantificar nosotros fácilmente con las tendencias genéticas, sí hay tendencias muy marcadas en las principales características, en los temas laneros, lo que es peso de vellón, sucio, limpio, diámetro y peso de cuerpo, y ahí se ve claramente, y por eso mostraba los datos. Lo que nos cuesta es cuantificar cuánto llega esto a la población, a la población comercial. Entonces, por eso esas encuestas y demuestran, sí, y pasa lo mismo en vacunos, ¿no? Estamos llegando prácticamente a la mitad de la población, al 50% de la majada y rodeos nacionales con las evaluaciones genéticas. Bueno, gracias, Gabriel. Nos estamos quedando con poco tiempo, pero bueno, también antes de terminar, preguntarle a Ignacio, también agradecerle por su participación. Es un referente mundial en lo que es genómica, está involucrado con los principales grupos de desarrollo metodológico en el mundo. Y para nosotros es un honor tenerlo acá con nosotros. Y bueno, Ignacio, este desarrollo de incorporar la consanguinidad en el cálculo del BLAP y BLAP ya está incorporado en la familia de los BLAP F90, está en proceso. ¿Qué impacto pensás que va a tener por ahí el impacto práctico en las evaluaciones genéticas y genómicas? Bueno, primero que nada, le agradecido soy yo por haber participado y por la invitación. En realidad esto ha sido más bien curiosidad, como ponía un poco ahí, y darnos cuenta de que a veces estamos haciendo las cosas correctas cuando en realidad no. Entonces eso fue la primera motivación. Como yo decía, muchas veces las precisiones siguen siendo aproximadas. En base de datos grandes es imposible poder llegar a tener esas precisiones calculadas en forma real. Por lo tanto, por ese lado todavía no lo hemos explorado, pero bueno, lo que sí va a tener impacto, y más en áreas de genómica, y eso un poco fue lo que nos motivó a nosotros, es que muchas veces empezamos a ver modelos, y modelos con medianamente o poca cantidad de datos, como lo que podemos tener en nuestros países, y en esos casos lo que vemos es que estamos haciendo unas malas estimaciones. O sea, eso sí ya está incluido hoy por hoy en los programas, y un poco la presentación trataba de mostrar que, bueno, por qué históricamente no se incluían, y bueno, hoy sí ya están incluidos, si bien todavía no estaba hecho, vamos a decir, públicamente disponible las versiones que ya están, o por lo menos en la documentación no está públicamente, pero las versiones sí ya tienen estas consideraciones. O sea, el impacto que nosotros vemos es que muchas características, como pueden ser mediciones de metano o mediciones de consumo residual, donde uno está aplicando genómica, son poblaciones chicas, vemos que en algunos casos, y de hecho en nuestro caso lo que nos motivó fue justamente ver algunas estimaciones en ese tipo de características, que teníamos valores que eran poco creíbles para el set de animales que estábamos evaluando. O sea que yo creo que los impactos, cuando uno está comparando animal a animal, quizás ahí sí donde puede ver, y estamos penalizando, castigando animales consanguíneos, cuando en realidad la teoría todo indica de que no deberíamos, y bueno, eso es un poco, en realidad fue un poco paper review de cosas que ya se sabían hace muchos años, pero que por distintas causas no las estábamos incorporando, así que es un poco el aporte, es ese. Bueno, yo les agradezco nuevamente, se nos acabó el tiempo, esta modalidad virtual por ahí no podría tener mucho más tiempo conversando, bueno, pero la verdad que desde la Sociedad Argentina de Genética les queremos agradecer a los cuatro por la participación, los contactos de ustedes están disponibles, así que nuevamente agradecer, felicitarlos por sus exposiciones, y bueno, y quedamos en contacto, ¿sí? Gracias. Gracias. Damos finalizada la sección.